Vamos a profundizar sobre este tema y para eso lo recibimos sin más pérdida de tiempo, agradeciéndole siempre la deferencia que tiene con nosotros para atendernos, para hablar de esta importantísima situación, pero muy particularmente de la provincia, quien es el ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia de Salta. Hablo del contador Roberto Di Basur. Mi querido ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Daniel, usted? Muy bien, gracias por atendernos como siempre. Sabemos que está al trote con todo esto, así que le agradecemos mucho que se haga unos minutos para charlar. Sí, ahora ya es más tranquila. Ahora ya bajan temblores, como se dice. Sí, ahora acá estamos en la oficina con esta lluvia, así que hay menos gente. Tomando unos matecitos, como sí, tiene que ser. Bien. Roberto, contanos, ¿cómo está el tema? Bueno, en particular, un poco de tensión ahí entre, básicamente en las cúpulas, ¿no? Del gobierno nacional con algunos gobernadores, lo que usted ve en la televisión. Nosotros los funcionarios tenemos quizá algún diálogo un poco menos tenso con algunos pares del gobierno nacional, sin embargo con muy poca capacidad de decisión, pero un diálogo más cordial entre las partes. Sin embargo, bueno, hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la economía, ¿no? Con los recursos. Y un poco, si me permite, hacer un poco de docencia con respecto a... tiene todo el tiempo, mi querido ministro, bueno, porque para eso lo llamamos. La nación argentina se constituye por 23 provincias, más Ciudad de Buenos Aires, 24 jurisdicciones. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo, todos los argentinos, en dividamos las funciones del gobierno nacional, de las provincias y de los municipios. Son más de 2.000 municipios y comunas en la Argentina. Entonces, la nación argentina se dedica a ciertas funciones, como por ejemplo la defensa con el ejército, cuidado de la frontera con gendarmería, la justicia nacional, jubilaciones y pensiones. En algún momento se encargó de tener escuelas y colegios nacionales, etcétera. Y básicamente una política de salud, hacer obras grandes que tienen que ver con el desarrollo, hablo de caminos, de trenes, de represas, de energía, etcétera. Y a partir de ahí las provincias se encargaban de cosas más chicas, de la educación obligatoria en el nivel inicial y primario, del sistema de salud en algunos lugares, de la parte que quedaba de desarrollo social, hacer obras más pequeñas, rutas provinciales, no nacionales, por eso entraba la nación. Los municipios se encargaban de la cercanía con el vecino, alumbrado, río de limpieza, alguna otra obra más, y básicamente para hacerlo sencillo así. Entonces se decidió, juntemos algunos recursos que sean, que los junte uno solo, y a partir de ahí pues lo dividamos. Entonces, la FIP ahora lo que hace es básicamente IVA, ganancias, bienes personales, la junta en una bolsa y a partir de ahí divide y le dice a Nación, toma esto para encargarte de estas funciones. Que recuerdo, tiene que ver con hacer obras en las rutas nacionales, hacer un plan nacional de vivienda, hacer obras de agua y saneamiento y encargarse de la política del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de Salud Nacional, del Ministerio de Desarrollo Social Nacional, que se lleva a cabo en el territorio de la Argentina, porque somos toda la nación argentina. Exacto. Como tal. Sí, todo habitante de la Argentina vive en un municipio o en una provincia, ¿no es cierto? Después la provincia, el resto se coparticipa. ¿Cómo se coparticipa? A través de un sistema que quedó automático en el 1988 con Raúl Alfonsín, y le queda un porcentaje de lo que queda de esa bolsa. La mitad se queda a la nación, la otra mitad, te lo estoy haciendo simple, ¿no? La otra mitad se lo queda a la provincia y a partir de ahí el 3,86% viene a Salta. Perfecto. Ahora eso se llama transferencia automática o coparticipación o copa, que todos los meses llegan, todos los días, llega a las cuentas de la provincia. Por otro lado existen las transferencias que no son automáticas, que son las no automáticas. Y ahí que tenés, y el Plan Nacional de la Vivienda, ahí que tenés, y tengo agua y saneamiento, tengo las rutas, tengo hospitales, tengo, bueno, todo lo que es bienes de capital de obra, CDI, escuelas técnicas, y un etcétera. Y después existen otras que son corrientes, y hay que tener incentivo docente, capacitación docente, tenés los comedores escolares, tenés los planes
alimentarios del Ministerio de Salud, Niñez y Familia, tenés los subsidios al transporte, los subsidios a la energía, que se llaman no automáticas, porque justamente no son automáticas, claro, pero que corresponden a alguna ley, algún consejo federal que se sacó una resolución, algún decreto, y un etcétera de cosas que nosotros, como somos un sistema federal, nos juntamos en consejos federales, los 25 ministros, los 24 jurisdicciones y el ministro nacional, y se toman distintas políticas. Ejemplo, hay COVID, ¿qué vamos a hacer con el COVID? Hay dengue, ¿qué vamos a hacer con el dengue? Que nos preocupa los oncológicos porque son remedios muy caros y la población no puede atender, ¿qué vamos a hacer con eso? Y ahí aparecen los programas nacionales de salud. En educación pasa lo propio, cómo formamos a los educadores nuestros, cómo atendemos los comedores escolares, cómo atendemos el tema de los libros y conectar igualdad o lo que fuese en las escuelas, y un etcétera de cosas que se discuten en consejos federales y se deciden las políticas, porque somos tenemos un sistema republicano, representativo y federal. Entonces, a partir de ahí es que las políticas se deciden ahí. Entonces, nosotros le hemos otorgado a la nación esas facultades y a partir de ahí se deciden políticas nacionales acá. A veces se confunde a la gente cuando dice que esas discrecionales son para que los gobernadores paguen sueldo y para que lo usen como cajas negras. No, eso no es cierto, porque todos esos fondos se rinden y cada uno tiene su sistema. Es decir, el FONAVI, si usted va a Salta, en Salta misma, claro, mira hacia el norte y va a encontrar Castañares, Ciudad del Milagro, Pereira Rosa, El Guayco, va al sur, Santa Ana, El Tribuno, y un gran etcétera, Juan Pablo II, y un gran etcétera de barrios que se hacen a través del sistema del Fondo Nacional de la Vivienda, y sistemas federales. Entonces, eso se rinde perfectamente, están las obras licitadas y bueno. Entonces, a veces hay alguna confusión con eso, de que son discrecionales y que tiene que ver con el uso discrecional de los gobernadores. Eso no sucede así. Entonces, ¿qué existen? Otros fondos. Entonces ahí estoy quitando el manto de duda sobre que hay alguna cuestión de sumisión de los gobernadores para eso. Obviamente sí sucedió en la historia argentina que había alguna provincia más beneficiada con una obra que otra, en distintos momentos, de acuerdo con el político. Eso es verdad y eso está mal, ¿no es cierto? Eso es verdad y eso está mal, pero no tiene que ver con los pagos de los sueldos de los salteños, ni de los catamarqueños, ni de los cordobeses, etcétera. Punto. Entonces, cuando nosotros vemos que esos fondos, las transferencias no automáticas desaparecieron de Salta, se pararon un montón de obras, los ministerios nuestros están mirando diciendo, che, ¿cómo hacemos con todos los programas de salud que se fueron y que le están golpeando al ministro de Salud la puerta, las personas que lo necesitan? Y te hablo de asistencias que están muy bien ubicadas al ciudadano que más lo necesita y que es un salteño. Y en este caso, si uno suma todos los recursos que dejaron de venir en enero de este año, son cerca de 18.000 millones de pesos menos en enero, y en febrero otro tanto, o sea que ya estamos como 30 y pico miles de millones menos para Salta. Y esto implica menos recursos al sistema, menos recursos a los salteños, menos recursos a los salarios, menos recursos a los hospitales, menos recursos que se tendrán, lógicamente, que obras paradas, cerca de 6.000 trabajadores salteños que quedaron en obras rescindidas que lo estaba ejecutando la Nación. Ante esta situación, dos cosas. En primer lugar, buscar el diálogo con la Nación y entender que somos una sola cosa, la Nación y la provincia, y que es importante que cuidemos a nuestros habitantes todos. Obviamente coincidimos con el equilibrio fiscal que busca la Nación. Salta tiene equilibrio hace 4 años. Entonces, tiene equilibrio y tuvo 2.000 obras. Y tuvo equilibrio 2.000 obras y bajó la deuda en 177 millones. Tuvo equilibrio 2.000 obras, bajó la deuda y los sueldos por encima de la inflación. Y además presentó todas las cuentas del ejercicio. ¿Cómo no vamos a coincidir con el equilibrio fiscal? Ahora, si usted me dice, la Nación está buscando el equilibrio fiscal, bueno, sí, y nosotros nos parece correcto, porque a través de una familia equilibrada, una empresa equilibrada, una provincia equilibrada y una nación equilibrada, uno puede buscar el desarrollo. ¿No
No sé si me estoy alargando. No, mucho. perfecto, no, porque la idea era esa, ministro, que vos, fiel a tu estilo, porque sos un docente capísimo, con todo lo que significa eso, le explique de la manera más sencilla a la audiencia de qué se trata, por qué esta pelea, qué es lo que ustedes están reclamando, y vos lo haces de una manera muy, pero muy entendible para todos, de ahí que nos encanta tener la posibilidad de charlar con vos. Ahora, todo lo que vos planteás se entiende perfectamente. Ahora, vos decís, lo que queremos es decirle a Nación, explicarle a Nación, nosotros no malgastamos la plata, que es lo que yo decía antes de hablar con vos. Parece que están los organismos de control, venga, contaten, hay vivienda acá, vivienda allá, está esto. Ahora, si desde Nación, Roberto, no hay intención de hacer eso, y hay un presidente cerrado en decir, no le quitemos la plata, que es lo que le hicieron al gobierno de Chubut, no se prestaron a la idea de la refinanciación de la deuda, y ¿cómo hacemos ante ese escenario? Le queda 3 años y 10 meses de gestión. Por eso. Tendremos que encontrar la forma de diálogo. Tiene algunos funcionarios, no muchos funcionarios, que son personas muy sensatas a la vuelta. Entonces, a ver, Francos es un ejemplo, nuestro gobernador estuvo con él, intentando otra vez más lograr la posibilidad de que hablemos entre todos y que nos pongamos de acuerdo y que entendamos que sos chaqueño y sos argentino, sos salteño y sos argentino, sos de Iruya y sos argentino, o sos patagónico y sos argentino, y tenemos una nación tan hermosa y una población de distintos colores, diversa, heterogénea, un crisol de raza, con mucha potencialidad y con todo ese sentir argentino, que nos tenemos que cuidar uno al otro. Estar peleándonos y dividiéndonos entre nosotros, vos sos así, yo soy así, y empezar a buscar cómo nos odiamos nosotros por ser de una camiseta de fútbol, o por querer venirse radical o peronista, o libertario o no libertario, que empezamos nosotros a catalogar uno al otro, y nos empieza a agarrar bronca, si soy provinciano, soy porteño, y esta historia. Tenemos que salir de ahí, porque ya sabemos que eso le hace mal a cualquier sociedad, a cualquier familia, a cualquier barrio, a cualquier club. Digo, encontramos clubes de fútbol que se pegan por ser distintos clubes y viven a la vuelta, digamos. Y algunos se pelean siendo del mismo, que es increíble. Claro, ¿Viste cómo es ahora se agarran a trompadas de los mismos hinchas del mismo club? Pero, de loco. Entonces, eso no sirve, ¿no es cierto? La violencia no sirve, el ataque no sirve, y uno puede decir que es muy soñador eso, pero estamos convencidos de ese es el camino nuestro. Son las herramientas que sabemos utilizar, que es la herramienta del entendimiento, de la paz, del equilibrio, del diálogo y del desarrollo. Entonces, en ese escenario, dos cosas. Primero, vamos a seguir peleando por los recursos salteños, lo vamos a defender a los recursos salteños, y en este caso hemos escrito varias veces distintas alternativas de coparticipación de impuestos. ¿Por qué? Porque Salta recibe una de las provincias que menos recibe por habitante de coparticipación, y lógicamente nos parece que eso es injusto, y lógicamente que, fíjate lo siguiente, Salta es el 8º país en dimensión del mundo, el 8º, y es el país que más al sur está, y somos una provincia que estamos a 1.600 kilómetros del puerto, o sea que estamos en el país, en uno de los países más grandes del mundo, en el más sur del mundo, y lejos, a 1.600 kilómetros de la parte productiva. Como decimos vulgarmente en la calle, estamos en el traste del mundo, Roberto. Correcto. Entonces, si no miramos qué podemos hacer los salteños por los salteños, y qué podemos hacer los salteños por los salteños, digo, seguir diciendo que este norte grande tiene mucha potencialidad, pero necesitamos la ruta que nos saque a Chile, que nos saque a Bolivia y a Paraguay. Entonces, insistir con la conectividad. En segundo lugar, necesitamos vuelo, y tenemos, por suerte, la provincia más conectada del norte, que tiene cientos de vuelos por semana, y que estamos agrandando el aeropuerto, y que estamos saliendo a Brasil, y que estamos saliendo de vuelta a Perú, y que queremos volver a salir por Panamá. Entonces, y queremos conectarnos de vuelta con Bolivia. Eso nos hace más fuertes y conectados con los países limítrofes. Somos 2 provincias argentinas que tenemos 3 países limítrofes, y la nuestra tiene mucha potencia. Entonces, es interesante esto. ¿Qué más? Necesitamos que nuestros trenes, por eso estamos haciendo el centro multimodal de carga, salga con cargas pequeñas, no solamente con granos y con grandes cargas, sino que en Güemes nosotros podamos despachar, si soy un industrial, mi mercadería, y recibir mercadería mucho más barata en flete, después seguir conectando caminos. Eso es conectividad, y
en ferroviaria, la vial, la aérea y la digital. Son cuestiones que estamos trabajando. Entonces nosotros decimos los salteños, en primer lugar, equilibrio, ya lo tenemos, seguridad jurídica, y trabajamos para eso, conectividad, trabajamos para eso. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los sectores que más rápido se pueden desarrollar en Salta y con más potencia? Además de los tradicionales que ya lo tenemos, tenemos algunos que con mucha potencialidad. Obviamente la minería, la economía del conocimiento, la energía, el turismo y la agroindustria, que son cuestiones que pueden crecer con más potencia. A eso nos tenemos que dedicar nosotros. Exacto. Y no perder el norte en momentos de crisis. Hoy tenemos una ola grande y mucha neblina, pero que el ruido no nos tape las señales. Entonces, no perdamos este año en el desarrollo. Por eso, en este mismo momento, estamos abriendo la UPATECO con carreras tecnológicas en Tartagal, en Orán, en Mosconi, en Cafayate, en San Lorenzo, en Rosario de Lerma, en Rosario de la Frontera, en Metam, en Capital, en Vaquero. Entonces, para que nuestros chicos, y tenemos más de 3.500 estudiantes. Ahora, es una cosa maravillosa, porque a pesar de todo eso, nuestros jóvenes levantan la mano y se inscriben en carreras, se inscriben en programación, en la Tecnicatura de Desarrollo de Software, en audiovisual, en etcétera. Nuestros chicos creen. Entonces los grandes tenemos que dejar de pelear de una vez por todas y seguir trabajando en estas cosas donde nuestros jovencitos confían en nosotros y que nosotros les vamos a dar la posibilidad de desarrollarse. Entonces, imagínate cómo nos están viendo ellos. No, por supuesto, claro. Ahora, Roberto, yo le contaba a la audiencia que hoy hubo una reunión muy importante de quiénes son los funcionarios del gabinete de la provincia. Le contaba que el gobernador Gustavo Sanz, como vos bien decías, estuvo reunido de nuevo en Buenos Aires con el ministro Franco, tratando de buscar de nuevo canales de diálogo. Pero contale a la audiencia qué es lo que trataron todos los ministros del gabinete en esta reunión donde dice, vamos a pedirle a la nación que nos restituya todos los recursos que nos mezquinó. Lo que nos corresponde. La ministra de Educación está trabajando por el incentivo docente, por ejemplo. Claro. ¿Qué es el incentivo docente? Escúchenme. Después de 1.003 días de paro en el año 98, en el año 99, en el año de varios, 1.003 días son más de cerca de 3 años, claro. Se decide crear un impuesto oportunamente para recuperar el salario del docente argentino. Pero no solamente eso, sino que sale después una ley de financiamiento educativo donde pone a la educación en el centro del desarrollo del país. Y para eso se crea una ley donde dice que el 6% del PBI debe estar invertido en educación y que a partir de ahí el órgano rector de todo eso va a ser el Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios provinciales. Y a partir de ahí se decide crear el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, volver a refrescar la educación técnica, porque había, no sé si usted se acuerda, en el 90 la educación técnica desaparece como tal y aparece el bachiller en esas escuelas técnicas. Recuperamos los talleres, recuperamos los saberes, adaptamos los saberes a la nueva época, formamos educadores y a partir de ahí fuimos para adelante. En ese momento se crea ese fondo de incentivo docente que se pegábamos en la oblea de los autos oportunamente, no sé si usted se acuerda, donde aportábamos entre todos, pero hay una ley y ese recurso hoy son cerca de 57.000 pesos por educador de doble jornada que lo tiene incorporado el sueldo hace 26 años y es parte de su salario. Obvio, claro. Entonces, a ver, si no entendemos que la educación es de todos, el propio Alberdi, el propio Belgrano que donó su dinero para que se hagan 4 escuelas en el norte, el propio Sarmiento, cuando nuestros padres de la patria pensaban que la educación es clave, que no es facultad y jurisdicción solamente de un municipio o de una provincia. Nosotros entendemos que es clave para el desarrollo. Entonces, ¿cómo no vamos a defender los recursos de la educación y de nuestros educadores? No es cuestión culpa de quienes, es entender una concepción de país. Entonces, hay una ley de financiamiento educativo que incluye el incentivo docente y que lo tiene como parte del salario. Entonces nosotros, obviamente que vamos a hacer el reclamo correspondiente, pero sin odio, sino con una cuestión conceptual. Pero de absoluta justicia, Roberto, ministro, de absoluta justicia con todo. Vos acabas de hacer un relato de los antecedentes que tiene esto. Entonces, ¿cómo no lo va a reclamar con una base de justicia enorme?
entendiendo que esos educadores, y mientras queremos discutir calidad educativa, discutamos. Siempre podemos hacer mejor las cosas. Sí, ahora, que tenemos que defender los recursos de la educación, los tenemos que defender. Y es por eso que tenemos diálogo permanente. Yo soy docente también, entonces claro. entiendo, pero sin tocar, digo, es una de las profesiones más bonitas que podemos tener, pero además de eso, sabemos lo que estamos en esto, lo que implica una buena formación, lo que implica una buena lectura, lo que implica el ánimo y las ganas de superarse de cada uno de nosotros. En las casas de nosotros nos pasa, o no, que estamos orgullosos cuando vemos que vamos progresando, que vamos aprendiendo cosas, que vamos desarrollándonos. La riqueza de las naciones está en su conocimiento más que en sus recursos naturales. Hay que entenderlo de esa manera. Entonces, ¿cómo no seguir apostando la riqueza de nuestro país? Entonces, bueno, nada, seguiremos peleando para que eso no se desfinance. Ahora, Roberto, ¿cómo se canaliza este reclamo particular de Nación, a Nación? ¿Por dónde arranca? Estamos trabajando con nuestro fiscal, con el fiscal de Estado. Sí, con el doctor Pérez Alsina. Sí, a través de cada uno de los ministros, buscando que sus carteras propias no sean desfinanciadas. Y lógicamente en economía a mí me toca una en particular, que es el consenso fiscal, por ejemplo, o tiene que ver también con ganancia de cuarta categoría del impuesto a país. Si quiere le explico eso, de qué se trata, pero creo que me voy de técnico. No, pero la idea era que le explique con tu dialéctica tan particular, que me voy al consenso fiscal. Y me voy mire, para que vea que no es partidario. El año pasado, el ministro Massa y el Congreso, se elevan al Congreso y saca ganancia de cuarta categoría. ¿Qué es ganancia de cuarta categoría? Es básicamente el impuesto a las ganancias que pagaban los que estaban en relación de dependencia, que tenían más de un límite determinado entre 1 millón y 2 millones de pesos. Entonces, eso se le detraía de su sueldo y se pagaba. Toda esa masa era a la nación se quedaba con cerca de la mitad, aparte seguridad social, y la otra mitad se repartía entre las provincias, etcétera. Eso para Salta son por mes 5.000 millones. Pero ¿qué dijo en aquel momento? Voy a reemplazar esto, porque esos son recursos que se destinan a la actividad económica de las provincias, los servicios de educación, seguridad, salud, obra, etcétera. Y se dice, esos 5.000 millones por mes se los vamos a dar con el impuesto al cheque, o el impuesto al país, o una mezcla de las dos. Después pasó el tiempo y no se hizo, se dieron las elecciones y se empezó a conversar con Nación. Y con Nación se conversó y Nación dijo, bueno, voy a subir el impuesto al país, parte de esto lo vamos a coparticipar, entre todos, del 7 al 17. Después, como usted habrá escuchado, no, se negó esa reunión, se dijo que no, se tomó como represalia que no sé qué pasó en ese momento, pero se la negó. Cuando ya estaba ok, sí hemos trabajado los ministros en el armado de eso, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se la negó. Entonces eso todavía no aparece y es uno de los reclamos que estamos dándole a la Nación. Fue un acuerdo de que se subía el impuesto país, se coparticipaba. Bueno, estamos trabajando en eso. Y después, eso fue con el gobierno anterior y con este gobierno, fíjese, ¿no? Y después en el 2017 hay un consenso fiscal. Estaba Macri, o sea que tuvimos Macri, tuvimos Massa, tenemos a Milei. Digo, no estoy hablando de una cuestión partidaria, ¿no? Si me explico. En este momento se detrae un artículo del impuesto a las ganancias que se distribuía por necesidades básicas insatisfechas. ¿Eso qué es? Eso de agua y claca, eso de vivienda inconveniente, eso de hacinamiento, etcétera. Y se dijo, y una de las provincias más perjudicadas en esto era Salta. Entonces se dijo, no, le voy a compensar esto que le detraigo de este artículo y se lo voy a dar por una compensación de impuestos a la ganancia. Bueno, a nosotros Nación nos debe 14.000 millones de pesos de esa compensación. Entonces, parte de mi tarea es decirle, Nación, esto está escrito en la ley y nos debe esta plata y también nos las tenés que dar. Entonces estamos reclamando que eso también vuelva a las provincias. Es del gobierno de aquella época, ¿no? Que se fue dando, pero se daba sin actualizar. No sé si estoy siendo muy técnico. No, muy clarito, ministro. En la teoría nuestra, esto, como se explica, es de los salteños, esto está rendida en las cuentas, esto es para nuestro sistema, para los nuevos patrulleros o para otras cosas. Y usted me dirá, sí, pero hace falta muchas cosas en Salta. Por supuesto que hace falta muchas cosas. Si de hecho el norte argentino tiene mucho menos recursos que el centro, y por eso es que tenemos que buscar que vengan más recursos acá, no menos. Y ahora usted me dice, bueno, pero hay que ser prolijo con las cuentas. Soy el primero en decirle que tiene razón,
Por eso tenemos equilibrio fiscal. Entonces, nosotros tenemos equilibrio fiscal siendo una de las provincias que menos recursos tienen por habitante. Entonces, obviamente tenemos que seguir trabajando así. Pero, a ver, nos pongamos proactivos y nos pongamos conciliadores. Ya lo dije en su programa, creo, prefiero encender una luz que maldecir la oscuridad, la frase de Confucio. Sí, señor. Vamos a construir, no a destruir, vamos a acordar, vamos a hablar, vamos a ir para adelante, a buscar el desarrollo de nuestra patria. Bueno, ese es nuestro trabajo ahora, y no queremos más divisiones, somos personas de diálogo, de consenso, somos personas que buscamos que nos podamos abrazar. No. ¿Se nos cortó? ¿Se nos cortó? Ah, claro. Ah, qué pena.